Les saluda el pastor Walter Morán. Bienvenido a su programa de texto y contexto bíblico. Hoy estaremos estudiando el tema El Nuevo Nacimiento. El nuevo nacimiento es el resultado de haber sido engendrado por la palabra de Dios y haber nacido de ella, y se refleja en la persona mediante el arrepentimiento, la conversión y la obediencia al Evangelio. Es la aplicación de la figura del nacimiento humano al área espiritual. El texto bíblico dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. Desde Génesis 1, 11 y 12, Dios estableció el principio de que todo lo que se reproduzca según su género, y todavía es así. Las semillas se reproducen según su naturaleza, las bestias, los peces, las aves y los seres humanos. Uno nace de lo que fue engendrado, Santiago 1:16. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, Santiago 1:17. Y de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Nacer del agua y del Espíritu. Han surgido varias interpretaciones acerca de nacer del agua y del Espíritu, así que vamos a mirar varias bibliografías de este punto, nacer del agua y del Espíritu. Punto 1. Como una referencia al bautismo en agua y al bautismo en el Espíritu Santo. Es el resultado de una lectura literal del texto de San Juan 3:5. En este primer punto es una investigación bibliográfica. Punto 2. Otros dicen que es como una metáfora. El nacimiento de agua es su palabra. Punto 3. Como una referencia al nacimiento natural y al nacimiento espiritual, la vida física y la vida espiritual. Son puntos de vista. Miremos el primer punto, nacer del agua y del Espíritu, como al bautismo en agua y al bautismo del Espíritu Santo. Algunos han pensado que nacer del agua y del Espíritu significa ser bautizados en agua, seguido del bautismo con el Espíritu Santo, Hechos 1:5, 2:1-4. Nacer de agua y del Espíritu como una metáfora, el punto 2. Otros consideran que nacer del agua y del Espíritu es una metáfora, y el nacimiento de agua es el nacer de la palabra de Dios. La definición de metáfora es una comparación implícita. Metáfora, una imagen que sugiere similitud entre dos ideas diferentes sin que ello indique que sean idénticos. La Biblia emplea metáforas ampliamente como una forma de ilustrar los aspectos de su enseñanza. El uso de agua como metáfora, entre otros textos del Nuevo Testamento, el agua se usa varias veces en la Escritura para referirse al Espíritu Santo. El capítulo 4 de San Juan, por ejemplo, Jesús le dice a la mujer samaritana que Él le dará una fuente de agua que salte para vida eterna, San Juan 4:14. El lenguaje de San Juan 7:37, Juan agrega: esto dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, el verso 39. Además de ser una metáfora para el Espíritu, el agua también es utilizada en la Biblia para referirse a la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento de agua por la palabra. El nacimiento de agua es el nacer de la palabra de Dios. Uno nace de lo que ha sido engendrado, así como la planta nace de una semilla. En el reino animal, cada especie nace de la que ha sido engendrada así. Siendo renacidos, la palabra renacido significa nacidos por segunda vez, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Pedro. El nacimiento de agua y de Espíritu es un solo nacimiento, y no dos, ya que el mandato de Jesús a Nicodemo es nacer otra vez de nuevo, lo que implica que el hombre nació una vez de sus progenitores, de carne, de sangre y de voluntad de varón, y Cristo vino al mundo para darnos la potestad, el privilegio de nacer otra vez. Ya no de carne y sangre y voluntad humana, sino de Dios, recibiendo a Jesucristo y creyendo en su nombre. Este nacimiento, al de ser de Dios, es del Espíritu, es de arriba, al ser por la palabra, es de agua. Si el nacimiento de agua fuera uno y el del Espíritu otro, habría tres nacimientos, como el de carne, sangre, lo que no se ajusta a las Escrituras.
El nuevo nacimiento. Hay una necesidad de nacer de nuevo. Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así como el primer nacimiento es necesario para la vida física, igualmente es necesario un segundo nacimiento para la vida espiritual. Que no naciere, la palabra naciere del griego llenao, procrear, dar a luz, ser nacido, de engendrar, ser engendrado por la palabra de Dios. De nuevo, del griego anoten, que significa de lo alto, ser concedido de arriba, ser o llegar a ser reformado por una fuente sobrenatural de una fuente celestial paternal. La expresión nacer de nuevo, ¿qué significa? Nacer de nuevo significa nacer de lo alto. Nacer de nuevo significa nacer de arriba, nacer del Espíritu. El nuevo nacimiento es necesario para entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan 3:5. Nacer del agua y del Espíritu. Miramos el punto 3 como el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Nacer del agua. ¿Dónde se nace por primera vez? Génesis 2:7. Nacer del agua, el agua en el verso 5 se refiere al nacimiento físico. Todo bebé nace de agua, nacimiento natural. Los teólogos actuales sostienen que nacer de agua es nacer de mujer, porque el hombre 9 meses está en la fuente de agua. Solo a una persona que ha nacido de mujer, a una persona viva, se le puede predicar el Evangelio, para que nazca a través de la palabra de Dios. Eso es nacer del Espíritu. Nacer de agua no se refiere al bautismo en agua, porque en la Biblia el bautismo de agua habla de muerte y sepultura, y no puede ser nacimiento y muerte al mismo tiempo. Romanos 6:3-7. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El pastor Eliseo Duarte de la IPUC registra en su libro Palabras Memorables, en la página 455, la transición doctrinal ocurrida en la IPUC. Se ha enseñado, y yo lo creía antes, es lo que él dice, que una persona cuando es bautizada en agua, nace de agua, y cuando recibe el Espíritu Santo, nace del Espíritu, pero eso no es así. Una persona desde el momento en que cree, se ha iniciado en el camino y está en el camino. San Juan 16, del 7 al 11 y Romanos 10, 17. Nacer del Espíritu indica nacimiento de arriba. Nacer del Espíritu es obra del Espíritu Santo, mediante el arrepentimiento y la conversión y la obediencia al Evangelio. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí podemos ver dos nacimientos, según la carne, nacimiento natural y nacimiento del Espíritu. Lo que es nacido de la carne, la vieja naturaleza, malos deseos, es carne, siempre será carne y está bajo la ira de Dios. Romanos 8:7-9. Lo que es nacido del Espíritu, la nueva naturaleza, de lo que habla es del Espíritu. 2 de Pedro 1:4. El nuevo nacimiento. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar la palabra de Dios y sin la obra del Espíritu Santo. Así que para nacer de nuevo necesitamos oír la palabra de Dios y obedecerla. No se trata pues de obras o de voluntad humana, sino del obrar sobrenatural de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús usa el viento como una ilustración de la obra del Espíritu Santo. El viento actúa según le place, así también el Espíritu. No podemos ver al Espíritu Santo ni saber cómo opera en el ser humano, pero podemos ver la obra del Espíritu Santo, sentir su presencia. Por los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, por los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Romanos 8:5. Así que los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo, dice la versión BLS. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Conclusión. El nuevo nacimiento podemos decir que es de arriba, es divino, es eterno, es por la obra del Espíritu Santo. Nacer del agua más nacer del Espíritu
igual nacer de nuevo o de arriba. El nuevo nacimiento no ocurre por esfuerzo humano, sino más bien por la obra del Espíritu Santo. Así que el nuevo nacimiento es la acción exclusiva de Dios, quien a través de su Espíritu Santo da vida a aquellos que se vuelven a Él en arrepentimiento y con fe. Les invitamos a continuar por este canal y estaremos con ustedes en un próximo tema. Puede suscribirse y hacer like y compartir este material. Bendiciones. Amén.